¿Cómo están? Aquí comienza una nueva edición de Final Abierto en la que vamos a repasar diferentes temas. ¿Qué pasó con los gimnasios? Esta semana reabrieron con los protocolos vigentes. ¿Cómo será poder seguir adelante con esta actividad y que además sea un negocio rentable? Por otro lado, hablamos de la política y el PJ. Nos visita la senadora Patricia Rindel. Esta semana visitamos en la presidencia de la Cámara de Diputados a su titular, a Pedro Casani. Después de haber venido aquí a Final Abierto y reclamado espacios, incluso una alternancia dentro de Encuentro por Corrientes, nos cuenta cómo va a ser esa reinserción porque Encuentro Liberal ya decidió el apoyo a Gustavo Valdés. La crisis en la salud también afecta al sector privado y a la obra social más importante o más cara que tiene la República Argentina. OSDE en conflicto con el Colegio Médico. Ni siquiera hay entre las partes diálogo. Así comienza Final Abierto. El doctor Walter Perchique es el presidente del Colegio Médico de la ciudad de Corrientes y con él vamos a estar hablando de la problemática que se presentan a través de algunas medicinas prepagas, que son además las más caras en la República Argentina y con inconvenientes que tienen en la prestación de los servicios que habitualmente pagan quienes obviamente tienen estas prepagas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cuál es la situación específicamente con la obra social con OSDE, ¿no? Bueno, como ya es de público conocimiento, venimos cursando un conflicto con OSDE que se inició ya hace unos cuantos meses, en marzo, cuando los médicos en general, no solamente el colegio médico, sino colegiados y no colegiados, les comunicamos que habíamos establecido un honorario ético para la consulta y que le dábamos tiempo para poder negociarlo. Fueron 30 días, no hemos recibido ni una notificación ni una comunicación. En conjunto, los médicos decidimos dar 30 días más, teniendo un poco de paciencia. Como tampoco hemos recibido ningún tipo de comunicación, decidimos implementar la medida de trabajar por reintegro, o sea, cobrar 1.800 pesos la consulta a los afiliados, dar el recibo de ley y que soliciten el reintegro a OSDE. Bueno, en medio de ese conflicto, la única reacción que hemos tenido por parte de la prepaga es denunciar el convenio con el Colegio Médico, o sea, dejar el Colegio Médico, no el Colegio Médico, sino los médicos que trabajan colegiados. El Colegio Médico es una institución civil sin fines de lucro, podrá perder los gastos administrativos, pero los que se quedan sin trabajar por la obra social son los médicos. Claro, no es una entidad abstracta, sino que es la que justamente nuclea a los médicos correntinos. Exactamente. Y con el perjuicio para los afiliados de que esta es una lucha conjunta entre las sociedades científicas, donde gracias a Dios hemos incluido prácticamente todas las sociedades científicas que están apoyando esta medida, que son las que garantizan la atención especializada de los médicos. Ellos participan en los mecanismos de certificación y recertificación, no solamente a nivel local, sino a nacional, por lo tanto garantizan la atención especializada. Y el Colegio Médico, a su vez, al tener toda la cartilla prestacional, le garantiza al afiliado que va a poder elegir libremente su médico y no tener que mirar en una cartilla quién pertenece y quién no, para dejar su médico de toda la vida para ir a otro que esté... Ahora, doctor, cuando el gobierno, las prepagas van aumentando por autorización de la Superintendencia de Salud de la Nación, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, cada vez que nosotros como usuarios de prepaga vamos a pagar más en la cuota, ¿aumenta más el honorario de ustedes o desde cuándo se transformó eso en un abismo? No siempre. Nunca se correlacionaron los aumentos y mucho menos los aumentos de las cuotas de las prepagas con respecto a los honorarios médicos. Ese creo que es el fundamento del porqué de este conflicto. O sea, siempre los aumentos otorgados por las prepagas fueron tomados unilateralmente. O sea, porcentajes sobre valores absolutos bajos. ¿Qué hizo que con el tiempo eso se vaya deteriorando? Ustedes saben perfectamente bien que si partimos de un valor bajo, con porcentajes bajos de actualización, con una inflación que supera ampliamente esos ajustes, entonces el deterioro se ha ido produciendo progresivamente. Claro. Hoy día nos encontramos con una prepaga como OSDE, que es una, como bien dijo Simón, es una de las más caras para los afiliados, están en un 30 y un 40% de cualquier obra social
no hablemos de la misma jerarquía, Claro. hablemos de alguna obra social sindical, de algunas otras obras sociales, están pagando un valor de un 30 o un 40% por debajo, lo cual es inadmisible. Doctor, ustedes están cobrando 1.800 pesos, la obra social, ¿cuánto está pagando? Estaba en la última actualización fue 880 pesos. En los últimos días, en las últimas horas, afiliados de ODE han recibido una comunicación, un correo institucional, donde dicen que los afiliados correntinos tienen una nueva cartilla médica. ¿Ustedes están al tanto? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, al denunciar el convenio con el Colegio Médico, ellos han salido a tomar convenios individuales. Algunos médicos lo han aceptado con valores superiores a lo nosotros solicitados, algunos valores superiores a lo que nosotros, lo cual certifica que no hay una incapacidad económica, sino es un capricho. Perdón, ¿le están pagando más a los médicos con los que arreglaron ahora, más de lo que ustedes incluso habían solicitado en el acuerdo? Le están ofreciendo. Gracias a Dios, muchos de ellos se han negado. Algunos lo aceptaron. Pero ahí se plantea una cuestión ética, ¿no? Claro. Exactamente, se plantea una cuestión ética. Claro, porque eso rompe el reclamo, digamos, Exacto. el reclamo colegiado. De todos modos, los que aceptaron son un grupo minoritario. El afiliado a la prepaga no creo, francamente, que se deje manejar y que vaya exclusivamente a ese grupo selecto, entre comillas, de profesionales. Creo que quien paga un seguro de salud de la categoría de OSDE tiene derecho a elegir libremente su médico. Y la verdad que, por ejemplo, en este momento, si algún afiliado a OSDE tiene algún accidente traumatológico o tiene alguna cirugía que realizarse, tiene que entrar como un paciente particular. Tiene que pagar el total, recibir el recibo e ir a pedirle a OSDE que le devuelva. O sea, hoy no le cubre. Claro. Los honorarios no cubren en absoluto. Se ha declarado zona de conflicto por la Asociación Argentina de Cirugía, lo cual hace que ningún médico socio de la Sociedad Argentina de Cirugía, que es la entidad madre de los cirujanos, pueda atender a la obra social. O sea, doctor, esto significa que hoy quien tiene ODE está desprotegido. Absolutamente. ¿Esto pasa con alguna de las otras prepagas también que están en el mercado? Nosotros cuando iniciamos esta lucha, hubieron 3 prepagas a las que le hicimos el reclamo. Y las voy a mencionar. Medife, Sancor Salud, Swiss Medical y OSDE, que son las 4 más fuertes de las prepagas. Tanto Medife como Sancor Salud reaccionaron inmediatamente a la primera llamada y hemos negociado valores por debajo de los solicitados de los 1.800 pesos, con el compromiso de seguir conversando. ¿Pero por qué? Pues establecimos un valor al cual luego, poniéndole los porcentajes de aumento, se puede llegar a una consulta ética adecuada. Con Swiss Medical seguimos conversando, tenemos conversaciones muy prácticamente diarias, no hemos tenido mayores dificultades, se sigue trabajando por reintegro, no hemos logrado un acuerdo, pero estamos en conversaciones y ellos reintegran a sus afiliados el total de la consulta hasta el momento. Con OSDE no fue así. Con OSDE la primera reacción fue ahora, ¿cuál fue la lógica? Porque usted me dice capacidad económica tienen, porque de hecho lo estamos viendo con esta negociación. Que están tratando de romper el... Claro, que están tratando de romper. Entonces, ¿cuál es la lógica? Además de romper la negociación con el colegio, intentando crear otros espacios de negociación, porque en el 1 a 1 tampoco es mucho más costoso en términos operativos de poder ir a negociar 1 a 1 que negociar con los colegios. Créeme que yo tampoco lo entiendo. Creo que es una pregunta a realizarle a los directivos de OSDE, que guardan un silencio supino, no hablan, no dicen, pero realmente con nosotros han cortado absolutamente el diálogo. La última vez que dialogamos fue una cita que la gestioné yo, pedí para hablar con ellos, atendieron las razones que nosotros le dimos, pero que nos dijeron que no tenían capacidad de resolución, que esto era de Buenos Aires y que en Buenos Aires le dijeron que no y es no. Y bueno, en ese punto estamos. Doctor, pero lo que quiero, discúlpame, lo que quiero significar es que un conflicto que empezó siendo mínimo, porque empezamos hablando de un valor de consulta, hoy se ha transformado en un cierre prácticamente total de todas las prestaciones. Doctor, no sé cuál es la táctica o la estrategia que ha tenido la obra social. Y desde el punto de vista de la conducta de la obra social, ¿esta es la primera vez que pasa? ¿Esta es la primera vez que pasa en estos términos? ¿Cómo es la situación ahí? ¿Y qué cree usted que va a pasar? Porque, bueno, en el medio hay gente que está siendo tomada de rehén, digamos, en un momento como este, tan difícil como un momento de pandemia. Sí.
En realidad sí, es la primera vez que pasa una cosa como esta. Ahí yo siempre me gusta hacer algún tipo de mea culpa. Los médicos en general estuvimos mucho tiempo muy desunidos, hubo siempre una gestión particular de cada uno, nunca hemos tenido, a pesar de tener problemas comunes, hemos estado muy poco unidos. Esta desgracia, porque si no hay mayor cosa que una a la gente que la miseria o la desgracia, ha hecho que nos podamos unir todas. Las sociedades científicas han tenido una participación maravillosa, sin ella esto no hubiera sido posible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estamos todos unidos en un reclamo que continúa siendo el original. Lamentablemente el problema se ha ido profundizando y hay otras cosas más que arreglar ahora, no solamente la consulta. ¿Y qué va a pasar de aquí en más? Solamente podrá decirlo OSDE si continúa en la posición caprichosa de no querer negociar, de no querer establecer ninguna relación, y se estableció una lucha, probablemente ellos puedan conseguir los prestadores que necesiten, si los afiliados se adecúan a esas cartillas habrán ganado la batalla, y si no, la habremos ganado nosotros en el momento que se sienten a conversar con los médicos como corresponde, establecer pautas de trabajo y volver a la situación contractual anterior con los cambios arancelarios que corresponden. Doctor, la última, ¿hay instancias de diálogo abiertas o no? Absolutamente ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. No hay ni una posibilidad de diálogo. La última vez que hemos dialogado, que reitero, lo gestioné yo a la reunión, la respuesta fue de que ellos no tienen capacidad de resolver el problema. Que ¿Y es un problema diálogo a nivel nacional, digamos, en otra instancia? Están habiendo diálogos porque, por ejemplo, esto que yo les comunico de la zona de conflicto de la Asociación Argentina de Cirugía, la entidad madre de los cirujanos ha establecido, por lo menos ha pedido a las autoridades de OSDE de sentarse y dialogar y hablar. Puede ser que a través de ellos encontremos alguna solución. Pero yo creo fundamentalmente que la solución va a aparecer en tanto y cuando los afiliados se den cuenta que nuestra solicitud es justa, que los afectados en primera instancia son ellos, pero no por los médicos. Los médicos estamos pidiendo una consulta y unos valores que son absolutamente razonables para una prepaga como esa, que estamos cobrando por otras obras sociales, que la política de mercado hoy día está más o menos en esos valores un poco más abajo, están 1.200, 1.300 pesos, y que con esas obras sociales no tenemos ningún problema. Si ellos entienden eso, el tema financiero nunca ha sido el factor primordial. El tema es adecuar a esos valores y poder trabajar todo. Hay una sola cosa en la que nosotros no vamos a transar. Los médicos deben trabajar todos, no pueden ser selectivos, No se puede dejar simplemente, el Colegio Médico es uno de los factores junto con las distintas asociaciones científicas. No puede ser solamente los médicos que están incluidos en el Colegio Médico los que queden excluidos del convenio. Parece una injusticia. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por ocuparse del tema. Doctor Walter Pilchi, que es el presidente del Colegio Médicos, planteándonos claramente este conflicto entre una de las prepagas más caras del país y los médicos correntinos. Esta semana recibimos aquí en Final Abierto, en realidad lo visitamos también por cuestiones de protocolo COVID, al presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Pedro Casani, para hablar un poco de la situación política. Ya se lanzó la candidatura del gobernador, la carrera electoral es como que ya empezó, tiene una fecha que tiene que confirmarse, pero tiene la fecha del 29 de agosto. Doctor, gracias por recibirnos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Yo me saco total, estamos distanciados y para que se me entienda bien. Muchas gracias por la visita. Bueno, la última vez que usted nos visitó a nosotros, hizo una fuerte declaración que tuvo mucha repercusión, que tenía que ver con la eventualidad de una candidatura. Después de eso, ¿cómo se desdibujó? ¿Cómo está hoy Pedro Casani? Nosotros, en lo personal estoy muy bien y como presidente de ELI muy contento y muy conforme que mi partido institucionalmente resolvió acompañar la candidatura a gobernador de Gustavo Valdés
para el periodo 2021-2025. En esa oportunidad, en realidad, mis declaraciones no fueron ni fuertes ni débiles. Manifesté lo que en mi partido fundamentalmente se sentía como algo que debíamos plantearlo dentro del esquema de la alianza que conformamos. No perdamos de vista que yo soy, digamos, en lo personal, porque en aquel momento todavía Eli no existía, uno de los socios fundadores de ECO. Es decir, en aquel momento Frente de Todo, después se llamó ECO, se llama ECO. Es decir, que nosotros venimos acompañando hace 2 décadas. Y lo que veníamos conversando hasta un determinado momento era esta posibilidad de o recambio o equilibrio. Y en verdad, de las conversaciones que tuvimos en las últimas semanas, particularmente con el gobernador Gustavo Valdés, llegamos a la conclusión recíprocamente de que era el momento de renovar la confianza en el actual gobernador, y en función de eso mi partido reunía a sus principales dirigentes, mesa directiva, y resolvimos por unanimidad el acompañamiento para Ahora, este nuevo usted periodo. es un actor de la política que podrá ser de todo, ingenuo no es, digamos, y sus declaraciones generaron, digamos, un movimiento en el arco político. Es verdad, tal vez no eran ni fuertes ni débiles, pero ante determinados silencios suenan de una determinada manera. Y también planteó la necesidad de hacer algunos ajustes, algunas correcciones internas. Todo eso ahora está contenido dentro del Encuentro por Corrientes. Lo conversamos mucho con Gustavo, hablamos, digamos, de lo que va a significar, estimo yo, si la mayoría de los correntinos terminan apoyándolo, que estimo que va a ser así, ¿no? Por lo menos todo hace indicar que sí. Y en ese sentido, de los temas fundamentalmente que hablamos, de lo que va a ser seguramente la agenda de la próxima gestión, estamos absolutamente en consonancia, y en esto, digamos, si hay alguien que ya que está en funciones y que tiene el acompañamiento de un porcentaje altísimo en la provincia de Corrientes para gobernar los próximos 4 años, nos parece lógico que tengamos la mirada puesta allí, la energía puesta en esa cuestión, en un momento, además, Pepe, donde la pandemia nos viene golpeando muy, muy feo. Hoy hablar de aspiraciones personales, cuando tenemos una realidad en el país de un rebrote, que también lo advertimos en Corrientes, es de verdad no entender lo que a la gente le está pasando. Si hoy uno se sienta a hablar con cualquier ciudadano o ciudadana correntina, en cualquier lugar de la geografía provincial, la primera pregunta es ¿cuándo llega la vacuna? Después vienen las otras cuestiones, pero particularmente ¿cuándo llega la vacuna? ¿Cuándo me toca la primera o la segunda? Bueno, afortunadamente eso se está acelerando. Sí, ¿no? felizmente sí. Ojalá que el gobierno nacional pueda conseguir en los próximos días, en las próximas semanas, la totalidad que Corrientes está fijado como objetivo, y que dentro de poco tiempo podamos hablar de otra cosa. Pero además, digamos, la agenda que viene, la agenda política y de gestión que viene en Corrientes, va a ser de qué manera atravesamos de manera inteligente esta última etapa, que espero que sea así, de la pandemia, y después van a venir los grandes temas, que es la pospandemia. Claro. Bueno, a propósito de eso que usted plantea y que tiene que ver con una agenda más colectiva de la política, en el esquema que usted planteaba originalmente, que era de espacios, de equilibrios, ¿cómo queda Encuentro Liberal para, manifestar este acompañamiento a Valdés? No tenemos definido un acuerdo micro. Tenemos un acuerdo macro, un poco en los temas que nosotros entendemos que van a ser agenda de la próxima gestión, posicionamientos sin poder tener establecido, Eli va a llevar tal, porque en realidad tampoco, ni es el momento, porque estamos todavía a 20 y pico de días, 20 y pico de días, cierre alianza y 10 días más de candidaturas, repito, pero el marco en la que se está desarrollando es complejo, es difícil, de verdad es complejo. En esto, nosotros los que tenemos responsabilidad institucional, como presidente de la Cámara, el propio gobernador, es cuestión de mirar la agenda que le preocupa a la gente hoy, y después ya veremos cómo de alguna manera nos acomodamos. Sí, allí. de todas maneras también es importante ya empezar a hablar de las candidaturas, porque la gente vota también, usted sabe bien que vota también figuras, nombres. Sí, naturalmente. No sé si usted tiene una posición institucional como presidente de partido o tiene una visión personal.
¿Cantero ya está afuera o sigue adentro de la alianza? Yo tengo entendido que todavía no está cerrada la puerta. Creo que en esto, quizás este sea el momento, quizás no sé si esta semana, después de esta semana, me parece que esto va a quedar definido. El propio Partido Justicialista, a través de su interventor, todavía no define quiénes van a ser los candidatos, por lo menos no se conoce, por lo menos públicamente no se conoce quiénes son los candidatos a gobernador, vicegobernador, intendentes. Entonces esto también me parece que abre como un compás de espera, y ojalá si el vicegobernador Cantero resuelve continuar dentro de la alianza, sería muy bueno. Si algo se caracterizó esta alianza que gobierna la provincia de Corrientes, tener una amplia participación de todos los sectores políticos y sociales. Yo lo decía en Espacio Ande cuando proclamamos la candidatura de Gustavo Valdés, que sin duda que esto es un espacio de encuentro, un punto de encuentro donde tenemos distintas miradas sobre algunas cosas, donde lo que hacemos es una especie de sinergia para cada uno aportar de su visión, de su experiencia, aquellas cosas que son valiosas para que le llegue a la gente, y cuanto más amplia sea la base de sustentación que pueda tener nuestra alianza en esta elección de vuelta, va a ser sumamente interesante, sumamente importante para la provincia de Corrientes y para la política. Pero bueno, por supuesto que estas son decisiones personales o partidarias que yo no quiero involucrarme en eso. Más allá de que hay que definir, ¿usted querría ser el vice? Uno cuando está en política está, y cuando juega en equipo está para el lugar que corresponda. Hay una anécdota en mi partido que hace unos años atrás había un dirigente que estaba remolón para aceptar una candidatura. Y en ese momento, la última conversación respecto de esta que tuve, le decía, mira, en política los cargos se acatan, no se aceptan. Y esto es así. Cuando uno forma parte de un equipo, está donde el equipo necesita. Si el gobernador cree que yo puedo acompañarlo, que en la fórmula, que puedo ser una persona valiosa en el Senado para acompañar su gestión, por supuesto que voy a estar. Y si me toca no estar, está todo bien. Mientras formamos parte del equipo... A ver, yo no tengo por qué hacer esto, pero tampoco... Digamos que usted tiene ya una trayectoria también como para solo acatar, digamos, ¿no? O sea, o acatar cualquier cosa en todo caso. Sí, no, por eso digo, pero cuando uno juega en equipo, primero que todo vamos a partir que la decisión del compañero de fórmula es del candidato a gobernador. De eso no hay ninguna duda. No existe posibilidad que ningún partido vaya a plantearle como una condición. Parece que en ese sentido... Hay en todo caso condiciones políticas Sí, yo creo que en esto, digamos, lo que uno mira, advierte al cabo de los años que uno está en política, que uno necesita tener una fórmula no solamente para ganar, sino también para gobernar. Entonces, en este aspecto, lo que seguramente el gobernador Valdés, al momento de escoger su compañero o compañera de fórmula, tendrá la visión, ¿quién necesita que esté sentado en el Senado, dirigiendo el Senado, como para que le pueda resolver algunas cuestiones en el ámbito legislativo? Nosotros en estos 4 años de gestión del gobernador Valdés, en diputado creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, tratamos de acompañar, fuimos un elemento importante de contención. Por ende, digamos, yo siento la tranquilidad de que he cumplido mi tarea, mi función desde la presidencia de la Cámara. Pero en lo que se refiere a la vicegobernación, el propio gobernador va a establecer además qué perfil necesita allí para los próximos 4 años. Claro, bueno, además ahí también hay una cuestión que metió el presidente de la UCR, ¿no? Que tiene que ver con que Valdés no va a poder ser el gobernador a partir de vamos a suponer una especulación que gane. muy lejos. ¿Muy lejos usted cree? Sí, muy lejana. Adam Smith decía, en el futuro todos estamos muertos, y esto es así. A propósito que mencionó el Espacio Andes y la proclamación de Gustavo Valdés, ¿por qué cree que no estuvo el presidente de la UCR? No, ni idea, de verdad ni idea. Y de verdad no se lo pregunté. No, lo encontré después acá en el ámbito legislativo, no le pregunté, me parece que son decisiones que digamos que a veces... Pero importantes, son mensajes más que... No sé decirte. ¿No? No, la verdad que no. ¿Y cómo está viendo la cuestión interna? Porque más allá de que ECO está acorazado con 29 partidos, lo que no se ha visto nunca en la historia reciente institucional de la provincia de Corrientes, semejante nivel de acompañamiento,
aparentemente por lo que dicen las encuestas también muy valorada la gestión del gobernador, hay como tironeos internos, ¿no? Y uno en los territorios, ¿no? Y uno de los territorios es Goya, otro de los territorios es Ituzaingó, Mira, Pepe, otro Mercedes. El armado provincial es complejo, pero yo te puedo asegurar que el armado departamental es mucho más difícil aún. Tenés 74 localidades donde vamos a votar este año, 57 intendentes y y concejales. Tenemos que elegir en este mismo turno electoral del 29 de agosto, junto con la de gobernador y legisladores provinciales. Y te puedo asegurar que ese armado es el más complejo, el más difícil. Yo esta mañana recibí en mi oficina... Lo cual implica roces, digamos. No sé si roce, significa, digamos, posiciones de reacomodamiento que a veces se dan con naturalidad y fácilmente, y en otras se vuelve mucho más compleja, porque hay realidades que son absolutamente distintas y es difícil a veces a los partidos bajar una línea tajante, decir, con tales partidos no, porque existen distintas realidades locales. Es más, muchas alianzas terminan frustrándose por enemistad personal de los dirigentes del lugar. Y otras se hacen mucho más fáciles sin tener en cuenta incluso el último resultado electoral que se tuvo como una referencia, porque existe buena onda entre los dirigentes. Entonces es más fácil. Pero esto es una tarea que tenemos que darnos en estos próximos días, que va a ser realmente maratónica. Yo hoy tuve visita de mis principales dirigentes de varias localidades del interior, donde todo el mundo me cuenta, por supuesto, cuál es su realidad. En algunas circunstancias nos piden colaboración para que tomemos contacto con presidentes provinciales de fuerzas políticas con las cuales están conversando, pero hay que ser en esto, digamos, tener mucha paciencia, tener la voluntad de construir las alianzas, entender que no todos pueden ser candidatos al mismo tiempo, y de esto un poco lo que hablamos también en la mesa de conversación con las demás fuerzas políticas, este equilibrio que yo señalaba en su momento que es sustantivo, que es sustancial, y en función de esto seguramente se van a operar los acuerdos. ¿Qué va a hacer Eli en Goya? Nosotros estamos escuchando a los goyanos. Nosotros tenemos la particularidad en la ciudad de Goya que el intendente actual, Ignacio Cela, que está haciendo una muy buena gestión, no quiere ser. Pudiendo ser candidato, no quiere ser, y nosotros respetamos su decisión. En función de que él no es el candidato, estamos en una etapa deliberativa, es decir, nosotros venimos trabajando, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, el año pasado y este año, escuchando a la gente, tratando de imaginarnos de cuáles son aquellas cosas de las que hizo, de las que sigue haciendo la gestión de Ocela, que nosotros tenemos que ratificar, otras que todavía faltan y que hay que completarla, pero aún no tenemos definido si vamos a ir con candidato propio o candidato en otra alianza. Seguimos conversando y vamos a agotar la instancia para tratar de repetir una alianza que ha sido muy buena en lo electoral y que ha sido muy buena en la gestión. ¿Su hijo está candidateando? Puede ser, no puede ser uno de los candidatos, puede ser. Pero repito, no estamos lanzando candidatos. Lo que estamos haciendo es escuchar, ver cuáles son los temas que hoy a la sociedad le preocupa, cuáles son aquellas cosas que la gente entiende que faltan hacer. Mi hijo es una persona joven que tiene tiempo, incluso si es que él tiene, obviamente, que tiene aspiraciones políticas, pues es un militante, pero digamos, esto va a surgir un poco de lo que sigamos conversando y veamos que pueda ser útil fundamentalmente para la ciudad. Ahora, doctor, usted menciona eso, pero no es una cosa que pase solo con su hijo, sino en general lo que está viendo en la política es que está viendo un recambio. Sin duda, sin duda. Pero eso mismo hace que los más veteranos, como Ricardo Colombia, como que lo verbaliza, digamos, y dice, a mí nadie me va a jubilar. ¿Usted qué cree de ese recambio generacional y con respecto al recambio generacional que es inevitable porque el tiempo pasa para todos? Y además necesario. Además necesario. Pero, bueno, ¿qué pasa con la generación de ustedes? Bueno, yo me considero una persona joven. Me considero una persona joven. No soy de los que recién arrancan. Pero aún así, nosotros, incluso de nuestro espacio político, promovemos a la gente joven. Sin ir más lejos, el día lunes
de esta semana, nosotros acompañamos en la asunción del nuevo subsecretario de Justicia y Derechos Humanos en la provincia de Corrientes, que es el doctor Lisandro Arrasate, un joven que no alcanza 40 años de edad. O sea, nosotros creemos en las generaciones, en el recambio generacional. Tratamos de trabajar mucho con nuestros dirigentes, entendiendo que van a ser los protagonistas acá, al lado nuestro. Y en ese sentido, lo que los dirigentes políticos tenemos que entender es que, bueno, son etapas, y felizmente la política tiene escenarios distintos, claro, como para ir ocupando espacios. Yo le decía en alguna conversación a algunos dirigentes, en términos, vamos a suponer que la política sea de nivel escolar. En su pueblo uno hace la primaria de la política, concejal, viceintendente, intendente. Después uno viene a Corrientes, lo que somos del interior, hacemos la secundaria, diputado, senador, ministro, subsecretario, y después queda la universidad, que es el Congreso, donde uno va ya habiendo aprendido la primaria y secundaria, en este caso los legisladores correntinos que están en el Congreso, tienen la oportunidad de estar en la cocina grande de la política nacional. Me parece que es un lugar también reservado, no digo para los viejos políticos, pero un lugar donde uno ya llega después de una trayectoria en su vida política personal, como para estar en un ámbito distinto y desde ese lugar con una visión incluso menos apasionada, más cerebral y con conocimiento de las realidades de su provincia, en cumplir un rol interesante representando a sus comprovincianos en el Congreso. ¿Está aplicando para la universidad usted? Y bueno, uno nunca sabe. Yo, en verdad, siendo absolutamente honesto, a mí me gustaría terminar mi carrera política en el Congreso. Me parece que un lugar donde uno va a volcar lo que aprendió, defender la fortaleza que tiene en su provincia, tratar de corregir las asimetrías que hay, digamos, un país que mira solamente la capital federal, con nosotros que somos de una provincia que defendemos el federalismo hace años. Pero bueno, esto es el destino de cada uno, más que definir personalmente, esto lo define el destino. Gracias, doctor. Por Gracias a vos, Pepe, muy amable. El presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Pedro Casani, esta semana en Final Abierto. ¿Qué quedó de aquel episodio confuso que se vivió hace algunos días en el hospital de campaña? Desde el gobierno dijeron que hubo una falla técnica que afectó a la provisión de oxígeno, pero lo cierto es que eso va a continuar en una investigación judicial. ¿Qué pasa a partir de ahora con eso, no? Bueno, en principio hay una investigación que se inició de oficio ese mismo jueves a la noche. La policía, que es el brazo que tiene la Fiscalía de la doctora Fernández Contarde, envió un móvil policial, preguntaron por las cuestiones que se habían viralizado, entre primer punto, una explosión, segundo punto, 30 muertos, o sea, lo más grueso de todo eso. Eso quedó, bueno, rápidamente desmentido, pero bueno, a partir de ahí se inicia, me parece, una causa que tiene la doctora Air Nicolás, y ahora hay que ver cómo, porque el episodio, si bien ese episodio que desencadena la investigación está como explicado al menos, bueno, después en la conferencia del viernes, el ministro como que no da una información, hace elucubraciones que, bueno, la justicia tiene hilos como para tirar de ahí, ¿no? Un ministro que dice una mano negra, Carlos, ¿no? Sí, una mano negra, pero yo creo que también hay que observar desde este punto de vista las estrategias utilizadas desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Digo, este hecho comienza a trascender a través de redes sociales y a través del WhatsApp esencialmente, 8:30, 9 de la noche, ¿no? Y empezó obviamente a diseminarse por toda la provincia, ¿no? Digo, ¿es posible en este tipo de situaciones esperar 12 horas para emitir un comunicado oficial? Me parece que la gravedad de lo que se estaba denunciando ameritaba, a mi entender, desde el punto de vista comunicacional, una respuesta mucho más rápida, mucho más directa para clarificar la situación. Claro. Hay que poner siempre la situación en contexto. Tenés 400 pacientes internados en el hospital de campaña, muchos de ellos en el área de clínica médica utilizando teléfono celular. O sea, sabiendo al momento todo lo que se estaba diciendo fuera del hospital, así que imagínate
el estado de angustia que se habrá vivido en ese momento. Sí, porque además, Carlos, perdón, no solo la gente que está en terapia intensiva requiere oxígeno, la gente que está en clínica médica también requiere oxígeno, ¿no? Imagínate que están con el teléfono. Los que tuvimos un familiar o un amigo internado en el hospital de campaña, sabemos de la situación de angustia también que vos tenés afuera del hospital, porque recibir la información sobre cómo está tu familiar, tu amigo, cada 24 horas o por ahí hasta cada 30 horas llegan los partes, ¿no? Y ese espacio que hay entre una comunicación y la otra, a vos lo que te gobierna es la ansiedad, la angustia, y eso, saber qué es lo que está pasando con tu familiar o con tu ser querido en ese lugar. Totalmente, ¿no? Y eso se vio en el call center que estalló, por supuesto, no era para menos de llamados, también poniendo una responsabilidad en los trabajadores y trabajadoras del call center de tener que dar una respuesta ante semejante situación, antes que incluso el propio ministro de Salud, que de última es el responsable de esta situación, o el representante en el gobierno de esta responsabilidad, ¿no? Multiplicá eso por que si nosotros tuvimos que esperar 12 horas para tener una información oficial, es verdad que a la noche tarde, muy tarde del jueves, se ensayaron algunas cuestiones, pero básicamente lo que quedó a la madrugada fue: mañana hay una conferencia a las 9 de la mañana. Multiplicá por la gente que no tiene ese acceso a mínimamente a esa información directa. Se tiene que esperar todo eso, tiene que pasar todos esos momentos de ansiedad sin tener ninguna información que diga sí o no o lo que sea, y se sigue multiplicando todo lo que se multiplicó, se viraliza, porque la gente también ahí actúa como un agente multiplicador, algunos a sabiendas y otros por la propia ansiedad, angustia que genera la situación, ¿no? Porque ahí también funciona la cuestión de sectores de la sociedad que no tienen ningún tipo de escrúpulos en entender el momento en el cual se está viviendo, ¿no? Cero empatía con la situación de angustia que viven los familiares, los pacientes que están internados y los trabajadores del hospital de campaña, ¿no? Que también estaban pendientes de qué es lo que estaba pasando allí. Por supuesto, ¿no? y que están poniendo... La verdad que fue un cóctel de los que uno, ojalá que no vuelva a repetirse, ¿no? Que sirva de experiencia, porque problemas de equipamiento, problemas técnicos, pueden seguir existiendo, ¿no? Y más cuando estás trabajando, como estás trabajando hoy, a presión, sin descanso, no tenés tregua, y que sirva esto también para entender lo que ya se sabe en la comunicación hace muchísimo tiempo, pero una comunicación mal hecha o una comunicación que llega tarde es un problema de comunicación, sí, pero es un problema político también. Totalmente. Y esto demostró esto también, me parece, ¿no? Absolutamente, y ahora será la justicia la que va a tener que dirimir qué fue lo que pasó, porque fallas técnicas pueden haber, pero por qué hubo esta en este momento en particular y cómo sabemos que no va a volver a pasar, ¿no? Esta y muchas más preguntas son las que seguramente quedarán por resolver. La senadora Patricia Rindel es una de las referentes también del Partido Justicialista, el partido que está intervenido, empezó ya también una campaña en dos planos, una en el plano político y la otra en el plano judicial, por el tema de la fecha electoral, de cara a lo que se viene por el momento, el 29 de agosto, que es la fecha prevista para votar aquí en Corrientes. Senadora, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. ¿Cómo está la situación en el Partido Justicialista en este momento, en estos dos planos que hablamos? Bueno, políticamente tenemos interventor por fin, el compañero Juanchi Zabaleta, y eso para nosotros nos movilizó todas las fuerzas del Partido Justicialista, del Frente de Todos inclusive. Pero después, en ese interín, tuvimos la noticia de que el gobernador de la provincia convoca elecciones, fija un cronograma en una fecha que para nosotros nos sorprendió y nos parece que en estos momentos fijar el 29 de agosto en pleno invierno y en una pandemia de tal magnitud nos pareció desopilante. Y leyendo el decreto, también, es decir, un decreto que en su artículo 4 nos dice que próximamente va a dictar otro decreto como antecedente del anterior, pero la misma fecha de elecciones a gobernador y vice, en conjunción con normas constitucionales provinciales, que es el artículo 156 y el artículo 54 del Código Electoral, él dice, próximamente no viola la Constitución provincial, pero sí puedo violar dentro de poco el Código Electoral. ¿Y qué cree que va a pasar ahí? Entonces, en virtud de eso,
el Partido Justicialista nombra a sus apoderados, designa a sus apoderados y yo fui una de las designadas por el interventor. Hicimos una presentación judicial para tratar de que la fecha se anule la fecha de elecciones. Hay errores jurídicos. ¿La totalidad de la fecha o la fecha? El decreto es defectuoso. El decreto la fecha, en realidad, la fecha de elecciones no está convocada. A elecciones a gobernador y vice no está convocada. Está bien convocada la fecha a legisladores provinciales. Nosotros atacamos el decreto, en realidad, por las condiciones, no solamente sanitarias, sino también políticas. La fecha de elecciones, y presentamos un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se anule el decreto. Es decir, si cae eso, cae la fecha total, digamos. Así es. Pero, y solicitamos... ¿El ataque, doctora, tiene que ver con la cuestión de la pandemia o atacan también cuestiones que hacen a las cuestiones legales? Ambas cosas. Nosotros atacamos el plazo, porque acá lo que está el gobernador vulnerando es el artículo 54 de la Constitución, del Código Electoral, y normas de la Constitución Provincial, el 156, es decir, una cuestión legal de plazos. Y además, el tema actual, que es la pandemia, es decir, convocar elecciones en esa fecha, teniendo en cuenta lo que está pasando, la segunda ola del COVID. Está bien, pero la respuesta, por ejemplo, la respuesta que da el oficialismo dice, bueno, pero sin embargo Misiones ya votó lo mismo. Pero hay que comparar, siempre hay que hacer los contrastes. Misiones tiene por día 156 infectados de COVID, y nosotros, ¿cuánto tenemos hoy? Hoy y las muertes que tenemos, hay condiciones diferentes. Con el tema de la pandemia. ¿Ustedes creen que el Superior Tribunal se va a meter en esta cuestión que tiene que ver más con lo sanitario que con lo legal? Mira, estamos esperando, confiemos en... Vos ya sabés ustedes saben cómo funciona la justicia en la provincia, por eso hicimos los reclamos pertinentes. Hay dos reclamos, dos amparos. Uno presentado en Santo Tomé de un ciudadano particular, teniendo en cuenta que los amparos se pueden presentar en cualquier sede judicial, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo. No podemos votar el 29, tenemos que tener en cuenta eso. La agenda del ciudadano correntino y correntina pasa por lo sanitario, pasa por la epidemia que estamos viviendo actualmente, no pasa por ver si convocamos elecciones, si votamos, si estamos de campaña. Nosotros estamos en un cronograma electoral ya. Ahora, la sensación que tengo, doctora, tiene que ver un poco con esta cuestión que se la planteaba en forma de pregunta, es decir, el Superior Tribunal, me parece a mí, no va a acudir a motivos sanitarios, ¿no? Es decir, legalmente, este decreto de convocatoria de elecciones a legisladores provinciales está dentro de las fechas previstas. Este decreto no está dentro de las fechas previstas. Generalmente, la provincia de Corrientes votó septiembre, octubre, teniendo en cuenta. Si el gobernador envía un segundo decreto, que además esto es un desatino jurídico, es decir, dicta un decreto diciendo que va a dictar otro, es decir, una concatenación de decretos que no existen. Es muy confuso. ¿Cuándo debe, según ustedes, la fecha es 10 de septiembre, 10 de octubre? Gobernador y vice, específicamente. 10 de septiembre, 10 de octubre. Eso es lo que debería ocurrir. Eso es. Si lo que hace el gobernador es decir que para evitar vulnerar la Constitución, el artículo 56, el 156, él va a dictar el nuevo decreto a partir del 10 de junio. Tiene fecha. Entonces, él va a querer dictar el segundo decreto con este antecedente el 10 de junio. ¿Pero para qué? Para votar el 29 de agosto. ¿Pero qué está haciendo ahí? Vulnerando el artículo 56 del Código Electoral. ¿Qué quiere decir? Que desde la fecha del 29 de agosto, si contamos para atrás, el 10 de junio son 2 meses. Está vulnerando los 3 meses exigidos por el 56 del Código Electoral. ¿Esto está hecho en base a algún antecedente? Ningún antecedente en la provincia. Como yo te decía, nosotros en la provincia de Corrientes votamos las fechas de elecciones de septiembre y octubre generalmente. Pero ¿qué es lo que provoca el rechazo y el reproche de esta convocatoria? La situación que estamos viviendo. Claro. Está bien. Usted nos adelanta, doctora, que si sale el nuevo decreto después del 10 de junio, ustedes también lo van a atacar. Sí, claro que sí. Nosotros nos estamos adelantando porque en realidad ahora no hay convocatoria a gobernador y vice, no hay. No.
Entonces estamos esperando, pero estamos atacando la convocatoria, la fecha de elecciones 29 de agosto en virtud de lo sanitario, en virtud de la epidemia. Ahora, doctora, ¿no cree, esto es análisis netamente político, ¿no? Que ustedes se pierden en esta discusión y mientras tanto van perdiendo días que son valiosos de campaña electoral? No, absolutamente. Nosotros estamos organizados en el tema del cronograma electoral, ya tenemos las autoridades, se está hablando con todos los sectores. Pero no tienen candidato. Pero se está hablando, hay tiempo, teniendo en cuenta de que no está convocada la fecha para gobernador y pretendemos que esa fecha caiga, nosotros hablamos con todos los sectores, estamos movilizándonos. El interventor, el compañero Juan Zabaleta, habló con las organizaciones sociales, con las mujeres, con los distintos sectores del justicialismo, con distintos actores. ¿Quién le gustaría que sea el candidato a gobernador? La verdad que hablar de candidatos en este momento y teniendo en cuenta las razones por las que pedimos que caiga este decreto de convocatoria y el próximo, de doble decreto, digamos, me parece que es un paso que podemos estirarlo un poco más. Nosotros lo que tratamos dentro del PJ es de construir la unidad, convocar a los sectores y estuvimos reunidos, varias reuniones desde que Juanchi Zabaleta fue designado, tuvimos reuniones continuas semanales, por Zoom, presenciales, y estamos haciendo armados electorales que son pretenciosos, digamos, o sea que los candidatos, más allá de las cuestiones personales y los ánimos personales, se van a definir a último momento. Senadora, ¿qué papel juega en este momento Camau y este lanzamiento de un espacio que no definió candidatura, pero lanzó un espacio de discusión ciudadana, de construcción política? ¿Cómo juega eso en este concierto de armado que usted está mencionando? Claro, y esto va por mi cuenta, digamos, conociendo, estuve trabajando en el sector de Camau por más de 10 años. Yo creo que es una forma de decir en esto que de los armados y de todo lo que se viene en función del cronograma electoral, él lo que hace es decir, acá estoy presente. Me subo al ring y digo, estoy para... Yo creo que hay que también puede ser una advertencia. ¿Estoy para competir en interna o estoy para irme por fuera del frente de todos? No, yo estoy acá presente. Yo a lo mejor, como dice el spot, me alejé un tiempo, pero ahora estoy. Puedo apostar a esto que se está armando, a este proyecto de político y de provincia que estamos armando desde el frente de todos. Yo creo que es una buena señal hablar de un actor político como Camau, que fue 2 veces candidato a gobernador, y como suelo decir, las elecciones con él fueron bastante dignas. Ahora, ¿no? Nunca doctora, derrotas electorales. ¿Lo ve como candidato a gobernador o como candidato a intendente de la capital? Mira, bueno, en realidad en este spot él se presenta como un actor para aportar. Se presenta con imágenes de la capital, únicamente. El spot tiene imágenes de la capital. ¿No? Claro, es una señal. Claro, no, bueno. ¿Puede ser la fórmula Fabián Ríos y de candidato a gobernador y Camau Espínola candidata a intendente? En toda esta construcción que estamos haciendo con el delegado normalizador, los actores como Camau Espínola, Fabián Ríos, Pitín Aragón. Que también lanzó un spot, dicho sea de paso, Pitín Aragón. Sí, al día siguiente. Claro, es una forma, yo creo, de mostrarse y de decir, estamos para trabajar en conjunto, pero en mi consideración, todo tipo de personalismos sin apostar a un proyecto colectivo en política no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que no es yo voy a hacer una decisión propia. Las decisiones de las candidaturas de Camau, de Fabián, la mía, la de Ana Almirón, tiene que ver con todo lo que uno puede aportar, tiene que ver con la coyuntura. No solamente con la decisión propia, sino qué se puede aportar para un proyecto político, para un proyecto de provincia. ¿Qué es lo que vamos a presentar al ciudadano correntino y a la correntina? ¿Qué vamos a presentar? ¿Qué podemos, en las elecciones anteriores, nosotros tenemos que prepararnos, yo creo, electoralmente para ganar? Yo sé que el interés de ustedes es hablar siempre de qué candidatos, qué candidatas.
generalmente qué candidatos, pero... Sí, estamos hablando de 3 hombres ahora, ¿no? Exactamente, pero sería bueno que más allá de, hay que hablar de actores y actoras políticas, qué podemos brindar a la sociedad y desde qué posición en función de un proyecto político. ¿Qué queremos para la provincia de Corrientes? ¿Y cuál va a ser nuestro proyecto alternativo? Porque Ecocambiemos tiene un proyecto de provincia que viene gobernando y tiene sus resultados que podemos mencionar en índices de pobreza, de pobreza, de mortalidad infantil, etcétera. Pero ustedes saben que todo esto de la pandemia lo único que hizo fue lo estructural, lo malo estructuralmente lo potenció. Y entonces esta es una provincia que haciendo contraste con otras tiene mucho por avanzar, digamos, en progreso, en desarrollo. Y yo creo que el Frente de Todos, si podemos aunar fuerzas y sumar y tener apertura para todo, nadie tiene que sobrar en el Frente de Todos. Vamos a seguir hablando seguramente de este y todos los temas porque esto recién aparentemente está comenzando. Senadora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. La senadora Patricia Rendel aquí esta semana en Final Abierto. En esta nueva etapa de restricciones salieron varios sectores a reclamar por qué se los dejaba fuera de la posibilidad de trabajar. Uno de ellos, y el reclamo más fuerte, fue por parte de los gimnasios, que finalmente este lunes volvieron a tener autorización para abrir y para funcionar con los protocolos correspondientes. Para hablar acerca de esto, hoy nos visita Horacio Gómez. ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, es una situación bastante compleja, ¿no? Es decir, se abren los gimnasios, pero ¿qué pasa con esos protocolos? ¿Cuánto es posible respetar un protocolo dentro de un gimnasio? ¿Y cuáles son los peligros reales que hay en ese lugar donde la gente va a hacer gimnasia, ¿no? Y es difícil de explicar porque tenemos distintas variantes dentro de la actividad física, como la rehabilitación, la tercera edad, la obesidad, que también son problemas que se manejan dentro de los gimnasios, no solamente la musculación o los distintos tipos de actividades de baile inclusive que hay dentro de los gimnasios, y más aún la gente que hace taekwondo y artes marciales. Nosotros siempre tratamos de formar las burbujas, sí, pero hay un problema económico, hay un problema de capacidad y un grave problema de entendimiento. Ajá. Porque acá nos tenemos que cuidar individualmente y colectivamente. Claro. A ver, si vos decís un problema económico, vayamos de a uno con los problemas. Sí. El problema económico es que al reducir la cantidad de gente hay que subir la cuota, ¿o dónde radica el problema? Y lo que pasa es que los impuestos, los alquileres, el pago del personal, hace que uno siempre esté manejando una X cantidad de personas, de gente que viene al gimnasio. Y en base a eso uno hace los números y va pagando y todo. Al reducirse con las burbujas, se reduce la cantidad de dinero que entra. Por ende, te lleva a cobrar más caro. Claro. Porque uno trata de cuidar su negocio y trata también de cuidar esa gente que uno le da trabajo, porque esa gente también tiene familia, tiene gastos y un sinfín de cosas. Entonces nos lleva a aumentar la cuota. Sí. Y hoy por hoy, en la situación en la que estamos, ¿no? Con esta fotografía de esta semana, ¿es negocio tener un gimnasio, tener un lugar donde hacer actividad física? ¿Es rentable aún en la situación que estamos hoy? No, de ninguna manera. De ninguna manera por los alquileres. Claro. Son muy altos. Y bueno, y también el agua, la luz, los impuestos. El costo que sale mantener, sale un grupo y hay que limpiar todo. Hasta que vuelva a entrar otro grupo y así sucesivamente. Las burbujas son de 1 hora. Ajá.
no más de 5 personas. O sea que si vos tenés un gimnasio que es un galpón entero, pueden haber 5 personas, o esa burbuja, ¿qué espacio puede habitar? Porque hay gimnasios donde generalmente se hacen diferentes actividades, como distintas... Y tenemos, a ver, tenemos un gimnasio de CrossFit, que a su vez hace musculación Claro, y a su vez hace zumba. sí. ¿Y ahí cómo hacen? Y ahí cada uno en su área, porque está todo dividido. Ahora se hacen corralitos, lo mismo se sigue manteniendo la... Tal vez en la musculación y en el CrossFit no sea problema, pero sí en lo que sea aeróbico. Porque el factor tiempo es importante. Ajá. Y hay gente que sale a su trabajo y viene al gimnasio. Y hay gente que sale de trabajar a las 18, 19 horas y va al gimnasio. Pero ahora hay limitaciones, más allá que hasta las 23 horas están abiertos los gimnasios. Pero tenemos esas limitaciones que se suman con esa pequeña pérdida de tiempo que se hace cuando vos limpiás. Claro. Entonces ahí se reducen 3, 4 horas. Y esas 3, 4 horas vos no podés agolpar personas. Realmente, o sea, en el conjunto del día vos dedicás finalmente 3 o 4 horas para esa limpieza que se da entre burbuja y burbuja. Y mínimo. Según cómo es grande sea el Claro. salón, el lugar. Claro, claro. Entonces ahí tiene sus desventajas. Y en relación a la actividad propiamente dicha y la gente en sí, ¿tiene esta actitud de tener cuidados a la hora de ir a hacer? Sabiendo que esto es, si no lo cuidamos entre todos, se vuelve a terminar, digamos, o se tiene que volver a restringir. ¿La gente tiene cuidado cuando va? No siempre. No voy a generalizar por Claro. todos los gimnasios que existen en Corrientes, pero por los lugares que yo conozco y que ando, los cuales son muchos, Ujú. y hay veces que la gente se relaja mucho y no. Que el mismo instructor o instructora o el que esté a cargo de una clase es el que tiene que ir marcando Claro, esa salida al barbijo, que el barbijo es incomodísimo. sí, por supuesto. Aparte, vos aspirás, ¿sí? Largás el dióxido de carbono, te envenenás vos solo, es toda una historia. ¿Qué te parece que se podría hacer para tratar de convivir, como se hizo en muchos ámbitos, que la actividad física y que los gimnasios puedan convivir con la pandemia? Porque esto, por más de que la vacunación esté avanzando y demás, esta situación de tener estos cuidados va a perdurar durante unos buenos meses más, por lo menos, ¿no? Yo creería todo el año. ¿Y entonces qué hacemos? Y bueno, lo que pasa es que ahora estamos en invierno y podemos salir a trabajar afuera. No todos tienen la capacidad de salir a trabajar afuera. Claro, Tengo gimnasio en pleno centro que la plaza más cerca le queda a 10 cuadras. claro. O sea, otra vez entramos en un problema. Aparte el frío. Aparte, generalmente cuando se hace una clase aeróbica, más allá que hay distintos niveles, en esos grupos tenemos chicas jóvenes, señoras y señoras mayores. ¿Que por qué están con ese grupo? Porque en ese horario pueden. Siempre va a haber un problema. Siempre va a haber un problema. ¿Qué se puede hacer? Y si yo pienso que se puede hacer, mañana me están pegando. Sí. ¿Por qué? ¿Cerrar? Y cerrar. Sí. Porque las burbujas sirven porque, a ver, convengamos que la gente no se contagia en el gimnasio, viene contagiada allá afuera. Claro, una situación parecida a la que pasa en las escuelas, ¿no? No es que la escuela sea el lugar de contagio, sino que se contagian afuera, vienen y ahí es donde se genera el problema, tal vez. Y en una estadística que habían hecho en Buenos Aires, la gente se contagiaba más, los padres se contagiaban más que los chicos en la espera de afuera. Claro, eso es lo que decían, sí. Porque no existe el distanciamiento. Aparte, póngale que usted compartimos, los chicos, su chico, mi chico, están en el mismo grado, curso, y conversamos. Y nos cuesta una barbaridad entender Claro, que el virus es el letal, o por qué hay tanta muerte.
Sí. ¿Y cuáles son las posibilidades de ventilación? La mayoría de los gimnasios son galpones, ¿no? Galpones adaptados o lugares parecidos a esto, que no están pensados para una ventilación permanente y constante o no en el nivel que estamos pensando hoy. ¿Eso están trabajándolo de alguna manera o qué indica el protocolo que tienen hoy para funcionar en relación a la ventilación? El protocolo de hoy es sencillo, son las burbujas, los barbijos, el alcohol constante y después de cada clase limpiar todo de vuelta. Lo que pasa es que nunca pensamos que esto iba a ocurrir. Claro. Se usan los galpones gigantes porque en verano hace calor, necesito el techo alto, una puerta acá, otra puerta allá y esa es toda la ventilación que hay. Sí. Y hoy nos encontramos con una estructura que no es la idónea para que 30, 40 personas estén trabajando en un lugar. ¿Crees que esta vez van a poder seguir trabajando o van a volver a cerrar como siguen las cosas? Y según el señor gobernador dijo que esto está a prueba. Así que va a depender de nosotros, va a depender de que nosotros exijamos a la gente que entrena y a los instructores y en fin a todos que cuiden más. Porque lamentablemente si ¿Crees que hay que tener más compromiso, digamos, sí, decir, cuidemos lo que tenemos hoy? Mucho más compromiso. Claro. Mucho más compromiso. Hay gente que dice, no, yo no puedo entrenar con esto, yo no voy a entrenar. Y bueno, anda a tu casa. Claro. Porque si te enfermas, le enferma a esto, y si le enferma a esto, aparte no te enferma vos, puede enfermar a tu familia. Claro. Y eso, además, están en el medio de ustedes con la fuente laboral, ¿no? Por eso queríamos conocer también y te agradecemos mucho que hayas venido a charlar con nosotros, Horacio. No, gracias a usted por este espacio. Me hubiera gustado venir con alguien más que también, viste, es gente que trabaja de esto y que está en esto. Y ayer yo hablaba con un par de personas y le decía, antes de 60 años para arriba era el peligro, ahora 35 años y ¿cuántos bebés hay infectados? Claro. Sin dudas tenemos que renovar el cuidado y hacerlo entre todos, como decías hoy, El compromiso ¿no? no es individual, es colectivo. Totalmente. Totalmente colectivo, si no esto no va a terminar nunca. Exacto. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted y por el espacio. Estuvimos hablando acerca de este desafío que significa cuidar la salud física, poder seguir adelante con los entrenamientos cotidianos, pero teniendo los cuidados necesarios, sabiendo que también ahí hay fuentes laborales que se ponen en juego.